Quiero compartir con ustedes, ya que estamos en vísperas de iniciar toda una serie de sermones relacionados con el profeta Oseas, ¿cierto? Que ya se ha anunciado, es un profeta que nos va a llevar por un camino donde nos vamos a encontrar con algunas figuras bastante especiales. Hoy día quisiera compartir yo y de alguna manera seguir conectándonos con algún profeta que nos van a mostrar algunos elementos de cómo funciona también Dios, cómo el mensaje de Dios se va transmitiendo a través de los profetas y lo que va utilizando Dios con distintos profetas para poder comunicar algo. Y en esto me encantaría que pudiéramos también aplicarlo a nuestra vida diaria, lo que Dios también quiere hacer con nosotros. Así que Jeremías capítulo 18, un pasaje muy conocido del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos del 3 al 6 o del 1 al 6, puede ser también, si ustedes quieren tenerlo ahí en su Biblia abierta. La quiero leer en la Nueva Biblia de las Américas, va a aparecer ahí en pantalla. Una palabra de Dios para el profeta Isaías. Dice el versículo 3, entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él, haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacerla de ella otra vasija, según le pareció al alfarero hacerla mejor. Entonces vino a mí palabra del Señor, dice Jeremías. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor, tal como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Estos es los versículos que me gustaría compartir con ustedes. Decía que cuando hablamos de los profetas o cuando hablamos de la forma en que los profetas entregaron, uno se va sorprendiendo que Dios utiliza una cantidad de formas para que los profetas comuniquen algo. Cosas que a veces son incomprensibles para nuestra realidad. Y para que al profeta en su lenguaje o en su forma y estilo de vida pudiera comunicar un mensaje para una nación de Israel, por supuesto primero para Israel en ese momento, que estaba a las puertas y en medio de un caos político, religioso, en una decadencia tremenda, pero que necesitaba un mensaje permanente de Dios a un profeta que se le llama interesantemente en medio de su juventud, podríamos decir, para representar y comunicar la voz de Dios. Es extraño a veces cómo se va moviendo Dios con los profetas, pidiéndole cosas a los profetas para que hagan las cosas más absurdas que uno podría entender. En el caso de Jeremías, ustedes verán en el versículo 1 y el versículo 2 que Jeremías es llevado por esa palabra de Dios que el Señor comunica a Jeremías cuando le dice en el versículo 2, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Se dice que los alfareros estaban al sur de Jerusalén, así que la movilidad del profeta no era algo menor, había que trasladarse para ver una casa del alfarero,
para introducirse en un lugar donde posiblemente tendría que ver algo que Dios quería mostrar. Lo que es interesante para mí, dentro del desarrollo de este relato, es que para poder comunicar un mensaje, primero tiene que haber alguien dispuesto a movilizarse. No es algo que Dios pueda mostrarle en una imagen y abrir el cielo y mostrarle aunque lo puede hacer, ¿no? Este se conoce como una metáfora, o incluso algunos la han llamado la parábola de Jeremías sobre el alfarero. Pero es interesante que no se abren los cielos, no. Tiene que trasladarse Jeremías a la casa de uno de los alfareros. Y uno de los alfareros que habita en los extremos de Jerusalén, en el sur de Jerusalén, donde se ubicaban generalmente, dicen algunos teólogos, los artesanos, y debía entrar a ese lugar. Debía ir, caminar, dirigirse hacia ese lugar para escuchar algo o para ver algo. Primero ver, tenía que observar algo. Y lo que tenía que observar era la forma en que trabajaba un alfarero. Uno se pregunta a veces, pero probablemente Jeremías sabía cómo trabajaba un alfarero y bastaba que el relato dijera, mira, el alfarero hace esto otro, pero Dios parece que quiere que Jeremías pueda visualizar en la acción, la forma en que trabaja un alfarero. Y más que cómo trabaja el alfarero, que se fijara en un detalle interesante, que es el detalle de que este alfarero toma algo en sus manos. Bueno, no sé mucho de hebreo, ya estoy tratando de estudiar hebreo en este último tiempo, pero descubrí esta semana que en el hebreo no existen el singular y el plural y el dual. Y el dual es de muchas cosas. Cuando se habla de plural y se habla de manos, se habla en la mano de Dios. Por eso le puse a mi sermón, estamos en las manos correctas. Estamos en las manos correctas. Entonces dice que ve al alfarero que toma una vasija de barro. Esta que estaba haciendo, los alfareros por lo general son bien delicados en trabajar, su rueda gira en torno a ella, pero antes de hacer su trabajo y su arte tiene que pasar por un proceso. Primero tiene que seleccionar bien cuál es la tierra o la arcilla que va a trabajar. Segundo, tiene que limpiarla. Algunos dicen después que tiene que incluso golpearla a tal punto que la arcilla, la greda pueda tomar consistencia para poder moldearla. Tiene que pasar por ese proceso, ¿ya? Evidentemente que el relato va a mostrar que lo que tiene que fijar o mirar Jeremías es que este alfarero está haciendo algo con sus manos o con su mano, como dice acá, aunque utilice las dos manos, interesante eso, utiliza las dos manos, y tiene que percibir que este alfarero está haciendo una vasija que a él lo debe dejar conforme, para que esa vasija pueda pasar por otro proceso, que es el proceso de entrar al fuego o al horno para vivir el proceso también de el templado, que le llaman algunos también, para que pudiera llegar a ser la vasija que realmente el alfarero quiere. Por eso dice el relato que así dice la vasija de barro que estaba haciendo, se echó a perder en la mano del alfarero, así que como no le gustó la vasija, lo que estaba viendo, volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y ahí, en ese versículo, me parece a mí que se centra el mensaje que Dios quiere comunicar a Jeremías, porque después dice, vino palabra del Señor a mí.
¿Acaso, dice el Señor, no puedo yo hacer con ustedes, en este caso con Israel, lo mismo que este alfarero? Y esto me recuerda un poco la acción creadora de Dios. Uno piensa que Dios nos creó, ¿cierto? Los relatos de Génesis hablan de que Dios crea libremente, nadie le dice a Dios cómo crear, crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. No es que la imagen esté en el hombre solamente, tenemos que destruir este paradigma del patriarcado, la imagen de Dios está en el hombre y la mujer, por lo tanto, ante Dios los dos son iguales. Y de una u otra manera, la mano creadora de Dios pareciera estar reflejada también en la acción o en esta figura del alfarero. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? O sea, ¿acaso no puedo yo tomar lo que de alguna manera se ha mostrado en la historia del profeta Jeremías, un pueblo que no quiere escuchar a Dios? Si Jeremías fuera pastor en este tiempo, en cualquier denominación, sería despedido en menos de un mes, porque creo que ha sido el profeta menos exitoso en su labor ministerial. Castigado, rechazado por sus autoridades, engañado por el rey. Sin embargo, siempre tuvo algo que compartir de parte de Dios, aun cuando vivió situaciones muy complejas. Lo relevante que para mí hoy día quiero compartir como una reflexión, no solo porque pienso que estamos en las manos correctas, sino también pienso en las segundas oportunidades que Dios nos da. Que la palabra del Señor, así como lo hizo con Israel, este alfarero, va a mostrarnos a Dios en esta figura del alfarero supremo, que de la misma manera que el alfarero terrenal que trabaja con sus manos, es capaz de darse cuenta que su propia creación, en este caso su propio pueblo de Israel, se ha hecho tira en el camino, o se ha destruido solo en el camino con sus malas decisiones que ha tomado, o bien simplemente ha tomado el camino equivocado. Dios quiere que vaya por un lado y ellos han caminado por otro lado. La figura de la destrucción de la vasija es algo que llama la atención. Si no quedó como le pareció al alfarero y ésta se deshizo, bueno, el alfarero tiene algo que mostrar, que es la paciencia de volver a tomar la vasija y volver a hacer algo nuevo. Entonces, el Señor declara a Jeremías algo sumamente importante. Tal como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes, y ese ustedes me parece, ese plural, me parece que se extiende hasta los tiempos que vivimos, porque el alfarero sigue presente en medio de la historia de los pueblos y en medio de la historia de la iglesia, y siempre pasaremos por las manos de aquel alfarero que, si no vamos por el camino correcto, o si no consolidamos nuestra fe, o si no estamos convencidos de que estamos sirviendo a un Señor verdadero, probablemente iremos por el camino incorrecto, a tal punto que tendremos que ser nuevamente tomados por alfarero y ser nuevamente moldeados según lo que el alfarero quiere lograr con nosotros. Es interesante que de una u otra manera el alfarero tendrá que decidir si realmente debe actuar cuando su obra de arte no le convence. Solo el alfarero experimentado, hermano, y esto lo digo así
como cuando predicábamos las parábolas y decíamos, solo el pescador experimentado puede separar los peces buenos de los malos, no hay nadie que pueda hacerlo. Solo, porque a veces nosotros nos convertimos en aquellos que creemos que somos el alfarero y podemos moldear a las personas de una forma y decirles cómo vestirse, cómo hablar, cómo servir a Dios. Pero solo el alfarero experimentado, en este caso, puede determinar el punto en que la pieza no ha quedado como corresponde y por lo tanto si tiene que construirla y hacerla de nuevo la vasija, la hará de nuevo. Y en este caso solo el alfarero divino que conoce todas las cosas, que tiene potestad sobre los cielos y la tierra, puede tomarnos y hacernos de nuevo las veces que quiera según sea su voluntad. La metodología, esta metodología que se relata en el capítulo 18, de cómo se va desarrollando esta visión que está mirando Jeremías al alfarero, es una metodología donde se coloca a Dios, y eso a mí me parece también interesante, que Dios no tiene problema en colocarse como figura de un simple alfarero. ¿No? Pareciera que siempre a Dios lo construimos siempre como algo tan lejano, pero Él vive en la vida cotidiana. Fíjense que Él no lo lleva a un lugar prestigioso, sino que lo lleva a un lugar de artesanos simples que trabajan, que viven de su arte. La vida cotidiana algo dice respecto de lo que Dios también quiere comunicar, especialmente para Jeremías. Anunciar el principio, este principio que el profeta tiene que comunicar al pueblo por su forma de entender la vida, de caminar fuera de los parámetros que Dios ha establecido, es de alguna manera la esperanza que debe comunicar a una nación que está desorientada. Y digo esperanza porque por lo general en los profetas encontramos que siempre hay un remanente, siempre hay algo que va a caminar y va a cambiar la historia, la situación. Con Cristo eso se concreta, con Cristo se concreta. Pero evidentemente el tema de la obediencia no solamente de aquel profeta que tiene que ir para mirar lo que está haciendo el artesano, sino también el tema del mensaje que está detrás es importante para nosotros hoy recuperar. Así como hace el alfarero, yo puedo hacer con ustedes algo nuevo. En ese instante el profeta probablemente captó la esencia del espíritu de este mensaje. El mensaje que caracteriza a Dios está en un simple alfarero. En un Dios que está dispuesto con sus manos, por eso mi sermón se llama Estamos en las manos correctas, con sus manos tratando de hacer algo nuevo para poder ayudar al pueblo a encaminar su camino. Y al contrario de aquella desviación permanente del ser humano, hombre y mujer, ¿cierto? Él está dispuesto nuevamente a que podamos comenzar de nuevo. Y por eso también entiendo que la metáfora de el alfarero tiene como propósito mostrarnos que Dios está dispuesto a hacerlo de nuevo para darnos una segunda oportunidad en nuestro camino. Lo que hemos llamado nosotros posteriormente en el cristianismo la conversión, el arrepentimiento. Este principio me parece a mí no solamente sublime, me parece un principio profundo, porque estamos sirviendo a Dios permanentemente como hermanos, como hermanas, porque estamos viviendo también en medio de situaciones conflictivas, en realidades bastante complejas. Cada uno de ustedes tiene su propia historia.
Algunas veces las conocemos, otras veces no las conocemos. Cada uno está viviendo sus propios problemas, sus propias dificultades. Por ejemplo, hoy día es el Día de la Madre y es un día que a los predicadores nos complica encontrar un sermón para predicar, no solamente porque tenemos que buscar un texto para poder hablar del Día de la Madre. Hay textos maravillosos como Proverbios 31. Pero también hay historias donde aparecen mujeres que han vivido experiencias muy amargas. ¿Se acuerdan de Noemí? Que sale de su pueblo para ir a un lugar y pierde a sus hijos y muere. Una madre que murieron sus hijos. Y las realidades de nuestras iglesias no solo tienen a personas que son madres, hay muchas mujeres que no están casadas, pero que en el camino, como todos nosotros, hombres y mujeres, estamos viviendo constantemente en una tensión. En la tensión de hacer la voluntad de Dios y caminar convencidos de que somos hijos de Él, pero en la tensión a veces de desviarnos o de alejarnos de Él por diferentes circunstancias. Hay relatos en la Escritura donde siempre Dios dio segundas oportunidades. Moisés, que asesinó al egipcio, que fue llamado por Dios. Elías, que después de su gran milagro arranca y huye y se mete entre medio de una cueva para poder arrancar por miedo. Y Dios lo busca nuevamente. Y esa búsqueda a mí yo la relaciono con esta construcción nueva de aquel profeta que tiene que volver a recuperar, ¿cierto?, el propósito por el cual Dios lo había llamado. Pedro mismo, uno de los ejemplos del Nuevo Testamento, negando a Jesús 3 veces, sin embargo, aparece Jesús, según el relato de Juan, a la orilla de la playa para volver a restaurarlo, hacerlo de nuevo, para volver a entregarle nuevamente la instrucción para que pudiera cumplir la misión. Cada uno de esos casos, uno no puede decir que ahí no estuvo el alfarero. Ahí estuvo el alfarero quizás en otras figuras, pero estuvo presente ahí lo divino, lo que se hace simple para comunicarnos algo profundo. Se hace simple para entregarnos un mensaje renovador, un mensaje transformador, de tal forma que si a lo mejor lo que hemos ido viviendo y hemos ido deseando incluso abandonar desde nuestra fe, nuestras propias convicciones, a veces tendremos que pasar por aquella escuela de Dios donde no siempre es tan agradable pasar. Si yo preguntara hoy día acá, levante la mano todos los que han querido tirar la toalla. Ustedes conocen ese concepto en el mundo del boxeo, ¿cierto? Probablemente muchos de nosotros, pastores y líderes, y muchos hermanos, hemos estado dispuestos a tirar la toalla o abandonar la barca. Por lo que estamos viviendo, por cosas que están a nuestro alrededor, porque pareciera que vemos una sociedad que no nos aporta nada en ámbitos de la fe. Quizás las madres que están hoy día acá y las que nos escuchan por internet, porque no han tenido lindas experiencias en medio de sus familias. Pero ¿a cuántos quizás hemos estado listos para renunciar? Listos para abandonar. Pero aparece el alfarero. De las multiformas que hay, aparece. A veces desde adentro de la comunidad cristiana y a veces desde afuera de la comunidad cristiana. Para decirnos o para tomarnos en sus manos, para incorporarnos a una etapa formativa
que solo Él puede transformar y hacer de nuevo de aquello que pareciera que está sucediendo a nuestro alrededor, que es malo. Jeremías vive en una sociedad que no quiere escuchar a Dios. Vive entre un mundo religioso que no quiere escuchar a Dios. Quizás el mismo Jeremías está destruido. Y probablemente Jeremías ni siquiera, aparte de estar destruido, ni siquiera está pensando en cómo comunicar a veces la palabra de Dios. Y así lo dicen los textos bíblicos. Porque posteriormente en el 20 aparece un texto que todos conocemos: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Entonces Jeremías está destruido. Necesita pasar por las manos del alfarero. ¿Cuántos de nosotros en los tiempos que vivimos a veces vivimos destruidos? Vivimos con miedo, con temor. Vivimos atrapados en nuestra culpabilidad en diferentes ámbitos de la vida. Más todavía si somos evangélicos, que somos culposos por naturaleza. Y nos olvidamos de algo divino y profundo que está en la Escritura, es que el alfarero sigue presente hasta el día de hoy entre nosotros. Y ese alfarero, en su tiempo y en su momento, hará el barro, que el barro se vuelva a ser la vasija que Él quiere. Termino diciendo lo siguiente, hermanas queridas y hermanos queridos. Lo que estamos viviendo seguramente pueden ser llamadas etapas formativas de Dios. Puede ser que en medio de lo que estamos pasando, como el profeta Jeremías, y aun cuando tiene que ver y presenciar esta visión del alfarero, necesitamos volver a recuperar esta idea de que el alfarero puede hacer con nosotros todas las veces que Él quiera lo que Él considere necesario con sus manos. El tema es si dejamos que Dios intervenga el alfarero en nuestras vidas o no lo dejamos. Si queremos que Dios nos moldee como el barro que tiene que moldearse a la voluntad de Dios, o nos resistimos permanentemente a que el alfarero entre con sus manos en nuestras vidas. Bueno, les quiero recordar solo algunas cosas. Nunca olvidemos que siempre seremos barros en las manos del alfarero. No nos cansemos, no desmayemos, no renunciemos, consolidemos nuestra fe independiente de lo que estamos viviendo como madre, como familias. Consolidemos nuestra fe en función de esta verdad maravillosa que está en el Antiguo Testamento. Tengamos paciencia permanentemente en nuestras vidas, porque el resultado del trabajo de la mano del alfarero dará su fruto en su tiempo. Aunque hoy día usted no lo vea, aunque usted no lo perciba, aunque usted no sienta que el alfarero metió la mano en su vida, Dios sí tiene su mano en su vida. Lo segundo es, como Dios siempre mete su mano en nuestras vidas como alfarero, no se olvide que tiene una segunda oportunidad. Dios da oportunidades. ¿Saben lo que nos dan oportunidades? Somos los evangélicos. Si podríamos dispararle a uno que está en pecado, lo matamos al tiro. Y si lo hacemos pasar acá adelante y le colocamos las piedras atrás, nos gustaría aplicar la ley y cómo tiraríamos piedras. Pero mire la ternura del alfarero. La ternura del alfarero. Dios tiene una segunda oportunidad para ti
especialmente para las madres que a veces se sienten culposas, incluso en la crianza, y padres que se sienten culposos. Siempre hay oportunidad para que Dios haga algo nuevo. Hay oportunidad para ti, seguramente porque te has alejado del Señor por diferentes circunstancias. Ahí está el alfarero, aunque no lo veas. Has vivido problemas económicos, ahí está el alfarero para poder moldearte para enfrentar esos problemas económicos. Estás sin trabajo, ahí está el alfarero. Ahí está el alfarero, una y otra vez, dispuesto a invertir su tiempo, que no conocemos cuál es el tiempo de Dios, pero sí su tiempo para introducir sus manos para darnos una segunda oportunidad y levantarnos de aquel lugar de donde estamos, a veces en el hoyo profundo, de donde no podemos salir, como dice el salmista. Entonces sí, Dios da nuevas oportunidades. El alfarero no permitirá que hombres y mujeres fracasen, porque su palabra así lo sostiene. Salmo 37, 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene con su mano. Mire, el salmista hablando de la mano de Dios. La intervención, el alfarero es la intervención del alfarero, la intervención de la mano de Dios. Hermanos queridos, dejemos que la mano de Dios nos pastoree. El profeta Isaías dice algo maravilloso. 58:11 del profeta Isaías: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huertos de riegos. Cuando te transforma el Señor y el alfarero te hace de nuevo, podría ser bendición para otros, y manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Nunca faltan. Si puedo entregar un mensaje para las madres del día de hoy, decirles, madres y padres y familia en general, nunca olviden que las manos del alfarero estarán en nuestras vidas permanentemente para cambiar todo lo que tenga que cambiar. Ni le enumero lo que tiene que cambiar de mí, pero sé que la mano del alfarero está ahí, porque cada piedra o cada paja de la greda tiene que ser limpiada para la gloria del Señor. Amén. Pónganse de pie, oremos al Señor. Señor, así como te humillaste haciéndote hombre, como dice tu palabra, no fue algo distinto en este relato, que tú te compares a un simple alfarero de la época de Jeremías para demostrar tu amor. Detrás de este versículo bíblico, de estos textos, hay amor, hay esperanza. Y así lo percibimos para las madres de este tiempo, para aquellas mujeres de nuestra iglesia, para hombres, para jóvenes en general, porque la medida que tú vuelves a hacernos de nuevo, son una segunda oportunidad que nos das para encontrarnos contigo y con el camino correcto en el cual debemos caminar. Gracias por tu palabra, porque sabemos que nunca saldremos, pero nunca saldremos de las manos del alfarero. A veces duele, Señor. A veces sentimos que mientras moldeas el barro que somos nosotros, ¡ay, que duelen situaciones que vivimos! Pero el resultado, Señor, de ese
esa obra de arte quizás no tendrá a corto plazo algo visible del cual podamos decir se terminó, sino que lo que estás haciendo lentamente en nuestras vidas, nosotros los barros y tú el alfarero, tendrá su culminación perfecta en el día de Jesucristo. Y mientras caminamos hacia ese día, Señor, ayúdanos para tener paciencia y saber que aún en los ámbitos más complejos de nuestra vida, sean en el ámbito de la salud, la economía, la crianza de los hijos, en lo laboral, en lo académico, aún en los momentos más terribles de nuestra vida, este mensaje del profeta Isaías para el pueblo tiene un sentido actualizado para nosotros hoy, porque nos recuerda, Señor, que en esos momentos el alfarero algo bueno sacará de estos barros imperfectos que estamos aquí. Por eso a ti sea toda la gloria y toda nuestra adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.